Muy buenos días, estimados hermanos y hermanas de Palmas Reales. Qué bonita ocasión encontrarnos una vez más, sobre todo celebrando el Día del Señor, hoy domingo. Estamos en una serie titulada Vidas Transformadas. Hoy nos toca desarrollar el segundo personaje de esta serie y hoy estaremos estudiando a la Samaritana, el desarrollo de una fe. Lógicamente, está basado en San Juan capítulo 4, a donde les pido que vayan abriendo sus Biblias en este momento. Quizás solamente para hacer una pequeña observación o un pequeño repaso, para tratar de ubicarnos dentro del Evangelio de San Juan, encontramos que básicamente el Señor Jesucristo se dedicaba a trabajar con las personas cara a cara, corazón a corazón, rostro a rostro. Es decir, Jesucristo era un experto ganador de almas. En el capítulo 1 de San Juan, por ejemplo, lo vemos conduciendo a la salvación a Andrés, Pedro, Felipe y a Natanael. En este momento fueron 4 varones quienes fueron llevados a un reconocimiento total de que Él era el Mesías prometido por Dios en el Antiguo Testamento. En el capítulo 3 de este mismo Evangelio, ya hemos visto en el sermón anterior de esta serie que el Señor Jesucristo tuvo un encuentro durante una noche, una larga conversación con Nicodemo, un religioso quien escuchó la palabra de Cristo, abrió su vida y el Señor lo transformó totalmente, llevándolo de las tinieblas a la luz. Hoy vamos a ver nosotros a la mujer samaritana. Y el título de este sermón es La mujer samaritana, el desarrollo de una fe. Es decir, vamos a enfocarnos cómo es que ella fue creciendo o se fue formando en ella esa fe que la condujo finalmente a reconocer que Jesús de Nazaret, que inicialmente para ella era un judío más, era el Mesías prometido por Dios. Esto cambió la vida de esta mujer, la samaritana. Pero ya que estamos en Juan capítulo 4, quisiéramos ubicarnos en el trasfondo de la historia de lo que se va a narrar en este capítulo 4 de San Juan. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículos 1 al 3, dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Debido a que los fariseos estaban tratando de incitar cierta rivalidad entre Jesús y Juan el Bautista, el Señor Jesucristo decide salir de Judea y trasladarse al norte a la provincia de Galilea, donde él se había criado. Recordemos que estamos en los comienzos del ministerio del Señor Jesucristo. Él ha comenzado a predicar inicialmente en la provincia de Judea, pero luego él se va a trasladar para quedarse, por decirlo así, de una manera permanente en la provincia norteña de Galilea. Pero cuando uno examina un mapa, uno ve que entre la provincia de Galilea al norte y la provincia de Judea al sur, se encontraba la provincia de Samaria. Los judíos de por sí evitaban cruzar la tierra de Samaria. Un judío tradicionalista hubiera ido por la derecha, bordeando el río Jordán, y de esa manera hubieran evitado entrar a Samaria y no hubieran tenido contacto con ningún samaritano. En su defecto, si es que podían, por la ubicación, se hubieran ido hacia el lado izquierdo de Palestina y hubieran ido por el mar Mediterráneo para dirigirse con un medio de transporte marítimo hacia el norte, hacia Galilea. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo lo hizo a través de Samaria. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora, ¿qué problema o qué asunto había con Samaria? Entre judíos y samaritanos existía un odio histórico que sería largo enumerar desde dónde venía. Cuando inclusive los enemigos querían insultar a otro enemigo, le decían, eres un samaritano, porque para ellos ser un samaritano era lo peor que existía, era un insulto que se le podía dar muy fuerte a una persona.
y así lo insultaron a Jesús. En Juan capítulo 8, versículo 48, dice así: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Fíjese usted lo que le están diciendo: eres un samaritano porque tienes un demonio. O sea, con eso estaban diciendo, todos los samaritanos son endemoniados. Y así era como pensaban en aquella época. Pero fue Dios quien guió los pasos de Jesús para que Él se dirigiera al norte a través de Samaria. Dice en el versículo 4, Juan 4:4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vuelvo a repetir, si acudimos a la cuestión geográfica, no le era necesario. Él tenía dos opciones: o bien ir por la ribera del río Jordán hacia el norte, o bien ir por el mar Mediterráneo hacia el norte. Entonces, geográficamente no le era necesario. Aquí lo que ocurre es que hay que ver la intervención divina. Dios tenía un propósito que estaba estableciendo o desarrollando para que Jesucristo vaya por Samaria. Dios fue el que llevó a Jesús por Samaria a una población alejada para hablarle a una mujer, al igual como lo que hizo con Felipe. Usted recordará a Felipe en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 8. Se nos dice que Felipe se encontraba en el capítulo 7 en un gran avivamiento. Estaba dirigiendo la predicación del Evangelio en la provincia también norteña, justamente en Samaria. Ya estamos hablando algunos años después. Y cuando Felipe está dirigiendo un gran avivamiento de predicación de la palabra del Señor, la palabra del Señor dice que le viene a Felipe y le dice: Felipe, deja la ciudad, deja la gente, vete al desierto. Y uno podría decir: ¿y qué va a hacer en el desierto? Si en el desierto no vive nadie. Y el Señor le dice: y ahí vas a encontrar a un hombre, y a ese hombre le vas a hablar la palabra de Dios. Felipe, obediente al mandato divino, lo hizo así, y cuando él salió realmente encontró a este hombre que nosotros conocemos en la historia como el eunuco. Así que él le habló la palabra de Dios. Este personaje también está en nuestra lista que vamos a estudiar más adelante, así que no vamos a ahondar más en él por ahora en este momento. Pero el Señor lo llevó a Jesucristo a Samaria para encontrar a una mujer. Es que la fe de esta mujer no solo afectaría el destino de ella, sino la de toda una ciudad. Y por qué no decirlo, la de toda una provincia, la provincia de Samaria. Y es muy peculiar que el Señor comience a trabajar con una mujer dentro del contexto social de la época. Dios siempre ha usado personas, mujeres, para hacer su obra en todo tiempo. Más adelante, por ejemplo, recuerdo en Hechos capítulo 16, cómo el Señor movió el corazón de Lidia en la ciudad de Filipo para que esta mujer pueda ser el comienzo de la obra de Dios, no solo en la ciudad de Filipo, sino en Europa. Y así fue. Inclusive mi propia historia me dice que en la iglesia de Comas se inició la obra en aquellos entonces, estamos hablando en los años 60, con una hermana llamada Lidia. Ella decidió dar su hogar para que en su casa ellos pudieran comenzar la iglesia, y así se hizo. Dios siempre se ha glorificado a través de personas que han puesto su vida en sus manos. Y sobre todo, mujeres que están listas a obedecer a Dios. Mujeres, ustedes son una tremenda posibilidad de ser muy buenas herramientas y herramientas poderosas en las manos de Dios para su honra y gloria. El Señor Jesús no hacía acepción de personas, de ningún tipo. Por ejemplo, en Juan capítulo número 3 encontramos que Él está aconsejando a un judío moralista, Nicodemo. Y aquí en Juan capítulo 4 encontramos que Él está aconsejando a una samaritana inmoral. ¿Por qué inmoral? Porque esta mujer, en el sentido de una vida sexual, era muy liberal, como lo vamos a ver en el desarrollo de la historia.
En los versículos 5 y 6 de Juan capítulo 4 dice de esta manera: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Es decir, el Señor llegó al pozo de Jacob a eso del mediodía, la hora habitual en que las mujeres salían a sacar agua del pozo. Era una de dos: o lo hacían muy temprano en la mañana, o lo hacían ya en el atardecer, para así evitar la fuerza del sol sobre ellas. El trabajo de las mujeres en aquel entonces era dejar sus casas en el pueblo, en la ciudad, ir a las afueras del pueblo, y así podían del pozo sacar agua y llevarlo a casa. Y justamente por eso ellas siempre escogían muy temprano o en el atardecer, para evitar que el sol les queme en la cabeza y les afecte el trabajo. Pero aquí tenemos que el Señor está llegando al mediodía al pozo. O sea que el Señor Jesucristo sabía exactamente la hora en que esta mujer llegaba o salía al pozo. Fíjese usted cómo es Dios. Dios va a Samaria. Dentro de Samaria va a un pueblo llamado Sicar. En ese pueblo se dirige a un pozo específico, a una hora específica, porque Dios sabía en qué momento esta mujer saldría a sacar agua del pozo. Dios sabe todo exactamente de nosotros. No podemos ocultarnos de la presencia y el conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. Esta mujer salió al mediodía a recoger agua cuando no había nadie supuestamente allí. Ella salió al mediodía porque no quería encontrarse con las otras mujeres, porque el pueblo era pequeño y todos sabían el tipo de persona que ella era. Entonces ella escogió: voy a ir al mediodía para no encontrarme con ninguna mujer, con ninguna persona, y sacar agua tranquilamente. Parece que esta era la forma habitual en que ella lo hacía todo el tiempo, pero ella no pudo imaginar jamás que al llegar al pozo, a la hora de siempre, cuando no encontraba a nadie, pero en esta ocasión estaría ahí sentado Dios mismo esperándola. Cuando uno lee esta entrevista que Dios tiene con esta mujer en el capítulo 4 de San Juan, uno puede ver cómo es que ve en aumento la fe en ella, hasta que reconoce que ese hombre que está ahí es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Vamos a dividir nosotros este desarrollo de la fe de esta mujer en 4 etapas. Entonces, primera etapa, en el desarrollo de su fe, donde ella admite y reconoce y le dice: tú eres judío. Versículos 7 al 10. Leamos los primeros 2 versículos de esta primera etapa, el 7 y el 8 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. En estos días, o mejor dicho, en esos días, en el tiempo de Jesús, se consideraba inapropiado que algún hombre, especialmente un rabino, como Jesús era considerado un rabino, un maestro, le hablara en público a una mujer extraña, a una mujer desconocida. A sus discípulos, inclusive, cuando ellos ya al final de la historia regresan al pozo para encontrar a Jesús, les sorprendió que estuviera hablando con esta mujer extraña, samaritana. En el versículo número 27, capítulo 4, versículo 27 dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Pero observe usted la expresión bíblica que dice que estos hombres, los discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Porque en la cultura de aquel entonces, vuelvo a repetir, se encontraba no muy bien visto que alguien hable con una mujer extraña.
El Señor Jesucristo hizo a un lado las costumbres sociales. Él no violó la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo único que nunca puede cambiar. Pero costumbres, ideas que no se encuentran en la Biblia, sí puede cambiar. Así que el Señor hizo a un lado las costumbres sociales, porque estaba de por medio lo más importante que puede existir, es la salvación eterna de un alma que estaba necesitando urgentemente de la palabra de Dios en su vida. Algo más que ella necesitaba, porque ella había ido a sacar el agua física, pero algo más importante que esta mujer necesitaba era el agua de vida que solo Cristo le podía dar. En el versículo número 7, el Señor le había dicho a la mujer, dame de beber, lo cual a la mujer le parecía un pedido increíble. Y volvemos a decir, ¿por qué? Porque judíos y samaritanos no se hablan, y aún mucho menos, judíos y samaritanos no comparten las mismas vasijas debido a prejuicios sociales, culturales y religiosos. Así que la mujer estaba sorprendida, ¿no? Y en el versículo número 9, ella se va a percatar de que este hombre es judío. Versículo número 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y el texto bíblico añade este comentario, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Tú eres judío y me estás pidiendo de beber. Inclusive quieres usar mi propio recipiente para tomar agua. ¿Cómo vas a hacer esto?, le dice. Sin embargo, en el versículo número 10, el Señor le hace ver a ella que ignoraba 3 hechos importantes. Versículo número 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Así que dividamos lo que Cristo ha dicho en 3 hechos importantes. Hecho número 1, lo llamo, ¿quién era él? Ella ignoraba quién era él, porque el versículo número 10 dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber. Ella no sabía quién era él, realmente no lo sabía. Y cuando Jesús le dice, si tú supieras quién soy yo, entonces como que en ella se avivó un poco más el interés, el deseo de saber quién era. Y eso es lo que se va a ver en las siguientes etapas del diálogo que va a tener Jesús con la mujer samaritana. Hecho número 2, que esta mujer ignoraba, desconocía, y que Jesús les quiere revelar a ella, que ella llegue a entender quién era, para que ella sepa quién soy, y le dice Jesús. Y si tú entiendes quién soy, me puedes pedir algo. Porque en la segunda parte del versículo Jesús le dice, tú le pedirías. O sea, si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí. Hecho número 3, yo tengo algo para darle a esta mujer. Y al final el Señor le dice, si tú me pedirías, te daría agua viva. Y eso es lo que el Señor le va a ofrecer a esta mujer, agua viva. El Dios creador estaba hablando con ella, pero es que los samaritanos estaban tan ciegos como los judíos que no se percataban de esto. Porque en Juan capítulo número 1 se había presentado, el Bautista lo había presentado al Mesías de una manera formal a la nación israelita, a la nación, a los samaritanos, a todos les había presentado el Mesías. Pero ellos ni por sí lo querían ver, no entendían que Él era el creador del universo. En Juan capítulo 1, versículo 26 dice, Jesús le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Y luego en el versículo más adelante dice que Jesucristo estaba pasando por ahí y Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Queridos hermanos, es increíble, pero los samaritanos y los judíos aún no se percataban de que Jesús de Nazaret, un judío, era realmente el Mesías de Dios.
Las palabras del Señor que le había dirigido a la mujer samaritana despertaron su interés, así que ella continuó con la conversación que tenía con Jesucristo. Segunda etapa en el desarrollo de su fe. Esta mujer le va a decir a Jesús: tú eres mayor que Jacob. Juan capítulo número 4, versículos 11 al 15. Jesús estaba hablando del agua espiritual, pero ella interpretó sus palabras como refiriéndose a agua literal, porque en el versículo 11 Jesús le dice a la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Así que en este diálogo que tienen, la mujer le plantea esta interrogante a Jesús, porque el Señor en el versículo anterior le había dicho: yo te voy a dar agua viva si tú me lo pides. Y la mujer todavía seguía pensando en términos físicos, y la mujer le dice: bueno, Señor, el pozo es hondo, ¿cómo vas a sacar agua para que me des? La mujer no entendía, no captaba todavía el mensaje que el Señor le estaba dando. Y en el versículo 12, ella sigue hablando y le plantea un interrogante a Jesús. Le dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? Por supuesto que Jesús es mayor que Jacob y mayor que el pozo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios eterno. Porque Jacob, en relación a ese momento histórico donde ellos estaban, había vivido hacia atrás 1800 años antes que la samaritana, antes del nacimiento de Jesucristo en la tierra. Jacob había estado 1800 años antes. Así que Jesucristo era mayor que Jacob, porque es el Dios eterno que viene desde atrás, en la eternidad pasada, en la eternidad futura. Versículo número 13 y 14, sigue el interesante diálogo. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Lógico, toda persona que bebe del agua natural que tenemos en nuestras casas, al rato o luego volvemos a tener sed. Es una ley física que Dios ha establecido en todo ser vivo para que podamos vivir. Pero el Señor no estaba hablando del agua física, Él estaba hablando de agua espiritual. Y eso es lo que va a decir en el versículo número 14, donde dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor está diciendo: hay un agua que solo yo les puedo dar, agua espiritual. Y cuando alguien toma esa agua, dice, no tendrá sed jamás, y segundo, será en él una fuente que va a saltar para vida eterna. Jesucristo se presenta a sí mismo como el agua viva. En el capítulo 7 de San Juan, en el versículo 37, el Señor va a declarar públicamente en Jerusalén lo siguiente: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La enseñanza general en el Evangelio de San Juan sobre Jesús podemos resumirla en 4 puntos, en 4 detalles muy importantes. Por ejemplo, Jesús es quien provee el aliento o el Espíritu de Dios. Segundo, Jesús es el pan de vida. Tercero, Jesús es la luz de la vida. Y cuarto, Jesús es el que nos da el agua viva que todos necesitamos. Porque según la enseñanza de Pablo inclusive, todo lo que necesitamos se encuentra en la persona de Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 2, versículo número 3, dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si uno está buscando conocimiento, está en Cristo. Todo se encuentra en Cristo. Cristo es el único que puede satisfacer la sed espiritual de cualquier ser humano y de todo ser humano. La samaritana había progresado en su entendimiento sobre la persona de Jesucristo, pero todavía le quedaba un largo camino por recorrer
Así que Jesús siguió hablándole con paciencia. Porque en el versículo número 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Aunque ella todavía seguía pensando en un agua física, en un agua literal, que aplaque temporalmente su sed física, pero Jesús estaba hablando de un agua espiritual que puede satisfacer toda sed espiritual o moral. Así que el Señor sigue trabajando en el corazón de la mujer. Al igual como el campesino tiene que trabajar la tierra antes de sembrar la semilla. Y esto nos va a llevar a la tercera etapa en el desarrollo de la fe de la mujer, donde ella va a ir entendiendo ahora que Jesús es un profeta. La mujer le va a decir, eres profeta, le dice. Juan capítulo 4, versículos 16 al 24. Aquí en el capítulo 4, leamos los versículos 16 al 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor Jesucristo le está pidiendo algo lo más normal de aquel entonces, que el hombre tenía que hablar con otro hombre. Por eso le dice, llama a tu esposo, llama a tu marido. Y ella le dice, no tengo esposo, no tengo marido. Y el Señor le dice, claro que no tienes esposo, porque has tenido 5 maridos y el que tienes actualmente no es tu marido, no es tu esposo, su conviviente nada más. El Señor Jesucristo le ha llevado a esta mujer a reconocer su pecado, porque no puede haber conversión sin convicción. Nadie puede venir a la salvación sin primero haber reconocido su pecaminosidad ante Dios. Sus palabras de reconocimiento de su pecado fueron, no tengo marido. Todos nosotros, hombres y mujeres, tenemos que reconocer que somos pecadores para poder llegar a la salvación que Dios ofrece. En el versículo número 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Esta mujer está avanzando en un desarrollo de su conocimiento sobre Jesucristo y ella deja abierta la probabilidad de que Jesús sea un profeta, porque le había mostrado los secretos más íntimos de su vida. El Señor le había dicho quién era ella, cuántos maridos tenía, con quién estaba viviendo en ese momento. Hay un avance en su comprensión de quién es realmente Jesús. En el versículo número 20 dice, ella trata de desviar la conversación que tiene con Jesús para que hablen sobre las diferencias entre las religiones judías y la samaritana. Versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar que se debe adorar. Ella está tratando de zafarse, por decir, de lo que Jesús le está llevando a reconocer su pecado y lo quiere llevar a Jesús a otro tema, a una cuestión religiosa, a una cuestión que se discutía todo el tiempo entre samaritanos y judíos. Mira, Señor, mi familia, mis padres, mis abuelos, mis antepasados en este monte de Samaria, aquí en estos lugares donde han adorado siempre a Dios. Pero ya que tú eres judío y por lo que veo eres mayor que Jacob y también eres un profeta, todo, Señor, dinos, ¿en dónde se debe de adorar, no? Si es aquí o en Jerusalén, ¿dónde se tiene que adorar? Entonces, en el versículo número 21 en adelante, Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El Señor Jesucristo le ha dado una respuesta precisa, una respuesta puntual a la gran interrogante que no solo ella tenía,
sino que toda la nación de los samaritanos tenían, y también los judíos, la eterna controversia: ¿dónde se tiene que adorar a Dios? ¿En el monte de Samaria o en el monte de Jerusalén? ¿Dónde se tiene que adorar? Y Jesucristo sencillamente le dice: ni aquí ni allá, porque a Dios se le puede adorar en todo lugar, porque Dios es espíritu. Y qué hermoso, ¿verdad? Por ejemplo, en esta pandemia que hemos estado atravesando durante estos meses, para adorar a Dios no solo tenemos que hacerlo en el templo, en la iglesia, en el edificio, sino que hemos podido estar adorando a nuestro Dios en nuestras casas, en nuestros hogares. En nuestro hogar hemos podido levantar un altar a Dios, y qué hermoso es eso. Una vez más, Jesús está revelando la ignorancia espiritual de esta mujer. Ella no sabía a quién adorar, ni dónde adorar, ni cómo adorar. Este asunto también fue tratado por Esteban en Hechos capítulo número 7, cuando Esteban afirmó que Dios no está limitado a ningún templo. La respuesta de Jesús se convierte en un puente, así le llamo yo, un puente, para que ella llegue a un pleno y certero conocimiento de quién es Él. Y justamente esto nos lleva a la cuarta y última etapa en este desarrollo de su fe. Ella le va a decir: tú eres el Cristo. Ella llega a la plena certidumbre: este no es un simple judío, este no solo es mayor que Jacob, este no solamente es un profeta, sino este hombre es el Cristo, el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Versículos 25 al 30. El versículo 25 dice así: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. A pesar de su ignorancia de esta mujer sobre muchas enseñanzas de la palabra de Dios, el Mesías, ella entendía esto, que el Mesías va a venir y va a revelar los secretos de los corazones. Ella habla del Mesías, claro, porque era una enseñanza general de las Escrituras y que todos lo sabían en esa época. Pero ¿por qué ella habla del Mesías en este diálogo que tiene con Jesús? Porque en el versículo 22 Jesús le había dicho: la salvación viene de los judíos. Entonces ella inmediatamente en su mente se activó el tema del Mesías. Y ella le dice, recuerden el versículo 25, le dice: sé que ha de venir el Mesías. Y en el 26 Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Jesús le declara directamente a esta mujer que Él es el Mesías. Hermanos, esto es algo que llama la atención, algo muy particular, muy peculiar en el desarrollo de los evangelios. Muy pocas veces Jesús había dicho a una persona o a un grupo de personas que Él era el Mesías, el enviado de Dios. Directamente, muy pocas veces se lo había dicho. Y ahora Él se presenta ante una mujer samaritana y le dice: yo soy el Mesías, el que habla contigo. Versículo 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. El cántaro, y aquí vamos un poquito a alegorizar. Este cántaro que ella está dejando representa todas las cargas que ella llevaba sobre sus hombros. Al dejar este cántaro de ella, esto va a darnos a entender que es en este momento, cuando ella deja el cántaro, que ella cree en Jesús. Es como que ella se quitó el peso que tenía en su vida, el peso que había en su corazón. Es como cuando el peregrino ha estado ascendiendo el monte y llega hasta la cruz, cargando ese tremendo bulto en su conciencia, ese bulto de sus pecados. La historia del progreso del peregrino dice que cuando ese peregrino llega a la cruz y se humilla ante Dios, ese peso que llevaba sobre sus hombros cae, rueda y entra a un hoyo donde va a ser sepultado por toda la eternidad. Este cántaro de la mujer va a representar eso, ese peso que ella llevaba sobre sus hombros. Y la Biblia dice que ella deja el cántaro, dice, y ella va a regresar a la ciudad. Seguramente que corriendo, ligera, va a ir corriendo para dar la noticia. La última parte del versículo 28 al 30 dice que ella al llegar a la ciudad le dijo a los hombres
Y alguien dice, ¿y por qué le dijo a los hombres? Porque los hombres estaban siempre sentados a la puerta de la ciudad. Era la costumbre de la época. Los hombres mayores que tenían que tomar decisiones se sentaban a la puerta de la ciudad. Y ella llega a la ciudad y a la entrada de la ciudad le dijo a los hombres, le dice, vengan, le dice, hay un hombre, le dice, que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y ella dice, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y todos los hombres tuvieron contacto con Jesús, escucharon la enseñanza de Jesús. Si usted mira en este mismo capítulo 4, hay una sección donde habla que Jesús se queda ahí con los samaritanos algunos días y están dialogando y Jesús les está enseñando la palabra del Señor. Pero el versículo 52 dice que los hombres de Samaria decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dios había guiado a su Hijo Jesucristo a una provincia, Samaria, a un pueblo insignificante, Sicar. En ese pueblo lo había llevado a un pozo, el pozo de Jacob, a una hora precisa donde había una mujer que salía y esta mujer necesitaba más que el agua física, el agua espiritual para aplacar su sed eterna que ella tenía. Y Dios, a través de esta mujer, Dios usó a esta mujer para llevar el mensaje del evangelio a otras personas en esa ciudad. Lo que el texto bíblico nos dice que todos en esa población escucharon a Jesús y todos abrieron su vida y pudieron llegar a la salvación que Dios ofrece. Nuestra principal tarea es abrir nuestra vida para permitir que Dios venga y pueda aplacar cualquier sed que tengamos en nuestro corazón. Pero también los que ya somos cristianos, cristianas, tenemos el sagrado deber de llevar la palabra de Dios a otras personas. Esto se llama evangelizar. Pero hay que tener paciencia en el proceso para enseñar la palabra a otras personas, para que capten plenamente la enseñanza bíblica de que Jesús es el Mesías. Dios salvó a la mujer para así salvar a todo un pueblo. Yo le invito a que considere Juan 3:16 en 3 frases. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. La primera frase es, Dios amó, que ha dado a su Hijo unigénito. Segunda frase, Dios dio, para que todo aquel que en Él cree. Tercera frase, usted cree y no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuarta frase, usted recibe. Si usted observa detenidamente lo que estamos ahí presentándole en este versículo 16 de Juan 3, es el mensaje de Dios, la salvación que Dios ofrece y lo que usted tiene que hacer. La parte de Dios, Dios ama, Dios da o dio a su Hijo. La parte de nosotros como seres humanos, como hombres, como mujeres es, usted tiene que creer y usted tiene que recibir. Como la mujer samaritana, ella tenía que creer y creyó en Jesús, el Mesías, y tuvo que recibirle como el Salvador del mundo, dice en el versículo 52 del capítulo número 4. Yo le presento a usted a un Cristo vivo, un Cristo que puede satisfacer la sed espiritual y un Cristo que es el Salvador del mundo.